Aleluya, qué tiempo tan glorioso de alabanza, de adoración al Señor. Le damos muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo en el que nos podemos reunir todos en nuestras casas a escuchar la palabra de Dios. Es bueno, es agradable, es perfecto buscar al Señor mientras pueda ser hallado. En esta tarde, ya casi noche, quiero compartir un mensaje que le he titulado La Gran Comisión en Cuarentena. Yo pienso que el solo título ya nos hace pensar de qué vamos a hablar en esta noche. Y es algo que el Señor ha colocado en mi corazón desde en estos últimos días, hablando con mi esposita, de lo que está sucediendo en nuestra iglesia, de lo que está sucediendo acá en la ciudad de Bogotá, de de la situación y las circunstancias por las cuales cada uno de nosotros estamos teniendo que vivir y que atravesar. Y pensaba en cuál fue, digamos, como de una manera ministerial, para los que me conocen dentro de la iglesia saben que ejerzo el ministerio de maestro, que me gusta enseñar la palabra del Señor. Y la última clase que impartí fue acerca de, de la evangelización, de cómo podríamos evangelizar, de cómo ganar a las almas, de cómo consolidarlas y hacer que den un fruto para el Señor, de cómo una persona que no conoce de Dios o que se ha apartado de Dios puede llegar a, a comprometerse con Dios, a buscarle de corazón y a rendir su vida a Cristo y a entregar su vida en servicio para Dios. Y yo pienso que es a lo que estamos llamados todos si leemos y escudriñamos la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha limpiado y nos ha sacado del mundo de pecado en que tal vez nos encontrábamos antes. Rápidamente, así a una manera de introducción, si usted tal vez tiene en su casa una Biblia o la tiene instalada en su celular, eh, quiero contarle que para que hoy en día nosotros podamos disfrutar de una Biblia impresa o en un dispositivo móvil, del contenido de ella, tuvieron que pasar muchas cosas a lo largo de la historia. Y tal vez la primera Biblia que se pudo imprimir fue por allá por los años de 1516. Fue la primera en Nuevo Testamento que se pudo imprimir. Lo imprimió un señor que se llamó Erasmo de Rotterdam. Pero, ¿de dónde salió esa primera versión impresa de la Biblia? Los primeros libros, los libros originales, se escribieron a mano, por eso se llamaban manuscritos, ¿sí? Y luego de que esos manuscritos, porque si usted dice, bueno, pastor, pero eso fue en el año cero, porque luego de que Cristo muere se empieza, y desde mucho antes, en la antigüedad del Antiguo Testamento estaba escrito en unos papiros, ¿sí? Y todo pasó por tradición oral y por escritos de generación en generación, familia tras familia. Pero eh, a lo largo de la historia, nosotros sabemos que cuando yo le cuento algo a otra persona, pues si no se tiene una rigurosidad y un nivel de exactitud, pues las historias van perdiendo como su autenticidad, su veracidad. Entonces, hay dos características en las cuales se escribió la palabra de Dios para nosotros saber y tener el conocimiento de que es auténtica, de que es verdad, que es verídica, que es la inspiración del Señor. Algunos teólogos han descrito ese proceso en el cual, en particular en el Nuevo Testamento, los apóstoles empezaron a escribir, y cuando se habla de la inspiración divina, ellos mencionan como un proceso en el cual como que el Espíritu Santo les iba dirigiendo sus manos para ellos poder escribir. Y eso es en lo que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, es en lo que nosotros creemos, en la inspiración que tiene la palabra de Dios, no en la cantidad de copias o de manuscritos que se hayan impreso, sino de la veracidad que tienen con sus originales, porque sabemos que a mayor número de copias, pues mayor riesgo de error, pero también hay una mayor confirmación y confiabilidad con el texto original. Usted se preguntará,
Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la gran comisión? Ya le voy a decir qué tiene que ver. Tiene que ver que la cita principal de Marcos en el capítulo 16, el versículo 12 al 20, todavía no la vayamos a colocar, es la cita principal de lo que vamos a estar hablando. Ha sido uno de los textos más controversiales a nivel de la historia, porque la iglesia cristiana, eh, sabemos que dentro de la iglesia cristiana hay distintas corrientes teológicas. Entonces unos se han dedicado a toda su vida a decir esta parte, esta porción de la Biblia no fue inspirada por el Espíritu Santo. Es más, no concuerda con lo que está escrito en los demás evangelios, ¿sí? Entonces, cuando yo les estoy haciendo, el Señor me permite que les haga esta introducción, es para que tengamos la plena certeza y la plena seguridad que lo que nosotros conocemos en la Biblia Reina Valera o en otras versiones que utilizamos para predicar, como Palabra de Dios para Todos, como Biblia de las Américas, como Nueva Versión Internacional, son las Biblias que contienen la mayoría, el 100% de los libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo, entre ellos Marcos capítulo 16, de los versículos 12 hasta el 20, que es donde finaliza el libro. Por eso quise hacer esta introducción para que nosotros sepamos que lo que vamos a compartir en esta noche, tal vez usted lo ha escuchado a lo largo de su vida cristiana, si es un creyente que lleva ya un tiempo de conocer la palabra de Dios, o si usted nos está viendo por primera vez, tenga la plena certeza y la plena seguridad que lo que estamos estudiando y conociendo en esta noche, compartiéndolo, es la palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo, y que lo que primordialmente importa es que cuando viene la palabra de Dios sobre nuestro corazón y nosotros tenemos un corazón dispuesto, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Entonces, entrándonos un poco ya en materia en lo que tiene que ver el tema de la evangelización, de la gran comisión, de esa tarea maravillosa, gloriosa que Dios nos ha entregado. Tal vez algunos de ustedes ni se han dado por enterados cuál es esa gran comisión. Pastor, ¿usted de qué está hablando? Pues la gran comisión o evangelizar simplemente es anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabía usted que esa es una responsabilidad suya y mía? ¿Sabía usted que para los hijos de Dios va a haber un juicio? Pero no va a ser un juicio de condenación. La Biblia narra que va a ser un juicio en el cual nosotros, dice la palabra de Dios, los santos, vamos a poder dar testimonio, vamos a poder contar, vamos a poder recibir las coronas, los premios que Dios ha preparado para aquellos que hemos sido diligentes o que seamos diligentes acá en la tierra. Entonces, luego de comentarle a usted qué es evangelizar, qué es predicar la palabra de Dios, usted se preguntará: ¿y para qué debemos de evangelizar? ¿Por qué Dios nos dejó esa tarea a cada uno de nosotros? Y dentro de mí ha venido surgiendo una pregunta en estos días, y es, tal vez me he puesto un poco filosófico o trascendental, dirían algunos, pero siempre me he preguntado y le pregunto al Señor: Dios, ¿tú qué me vas a preguntar cuando esté allá delante de tu presencia? Algún día, cuando lleguemos allá delante del trono de Dios, usted no se ha preguntado, Dios, ¿qué le va a preguntar? ¿Qué es lo primero que usted cree que Dios le va a decir? Obviamente partiendo de la primicia de que nos vamos a salvar, ¿no? Porque si tal vez usted no cree que por medio de creer en Cristo Jesús, a través de esa fe de que Él murió en la cruz y de aceptar esa obra redentora, tiene salvación, pues entonces todo lo que le estoy diciendo no tiene sentido. Pero si partimos de esa primicia, de que estamos hablando al pueblo de Dios y de que usted ha creído de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, entonces cuando esté delante de la presencia de Dios, ¿qué cree usted que Dios le va a preguntar? Quiero que vaya ahora sí conmigo a Mateo, al capítulo 25, al versículo 24, y escudriñando la palabra de Dios,
encontré tal vez algo de lo que Dios nos pueda preguntar cuando estemos allí delante de su presencia. Antes de leer el versículo 24, en los primeros versículos la palabra del Señor inicia: porque el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Entonces tenemos la plena certeza de que esta parábola está hablando de cómo es el reino de los cielos. Y dice el versículo 24, ¿lo podemos colocar, por favor? Mateo 25, 24. Ahí está. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Pasemos al 25, por favor. Escogí fuera de base. Bueno, mientras que buscamos el versículo 25, los pongo en contexto. Esta es la parábola de los talentos, ¿sí? Entonces, cuando ya los dos primeros que les habían dado los otros talentos habían entregado el fruto de lo que ellos habían hecho con los talentos. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, la tercera persona a la que se le había entregado un talento, se le hizo fácil esconderlo, ocultarlo, enterrarlo. Entonces, cuando yo le hacía esta pregunta al Señor y le decía: Señor, ¿qué es lo primero que me vas a preguntar cuando esté delante de tu presencia? Fíjese que Dios aquí no le pregunta nada. Si usted revisa el versículo con detenimiento, se da cuenta de que Dios los deja hablar, ¿sí? Dios deja que cada uno de los que tenía 5, el que tenía 3, el que tenía un talento, hablaran, ¿sí? Pero cuando llegan al que tenía un solo talento, pues le fue fácil argumentarse. Yo no sé si usted se puede dar cuenta que este versículo es muy similar a lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿sí? Entonces el uno le dijo: no fue mi culpa, fue la culpa de ella. El ser humano, por característica, desde la manera en la que fuimos concebidos, estamos confinados, o por así decir, formados para tener argumentos, para tener excusas, ¿sí? Entonces, cuando estemos delante de la presencia de Dios, algún día vamos a recordar: pero por allá había un pastor que un día estuvo hablando y diciendo de que hay que predicar la palabra, de que hay que tomar tiempo para coger hoy en día, porque ya vamos a ver en este mensaje que la forma en la que se ha venido predicando viene cambiando, se viene transformando con el pasar de los tiempos. En mi época, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, a uno le daban una bolsita, un paquetico de tratados en donde venían unos versículos muy, muy, muy cortos, y al final la dirección de la iglesia y los días en los que había culto. Y uno iba y los entregaba a las personas para que las personas asistieran al templo. Hoy en día, como es el título de este mensaje, la Gran Comisión está en cuarentena. Y cuando tuve la oportunidad de compartirles esta clase a las personas que la recibieron, recordarán, ¿sí? Yo les estaba mencionando que la evangelización, y le digo hoy a todos, iglesias, ustedes que me escuchan, no es solamente para los evangelistas. Ahorita nos vamos a dar cuenta que es un mandato, es algo que Dios nos ha entregado, así como entregó estos talentos a cada uno, para que los multipliquemos. Y hoy estamos a tan solo un clic, imagínense, ya ni un clic, porque esto no tiene mouse, a un touch, entonces, a tocar con su dedo un botoncito que dice compartir, y usted ahí ya le sale su lista de contactos, y en menos de 2-3 segundos usted puede, así como de pronto ágilmente muchos compartieron este link para que hoy podamos escuchar la palabra de Dios, a eso estamos de convertirnos en evangelistas. Mire cómo el siglo XXI ha evolucionado tanto la tecnología, que la manera en la cual nosotros podemos compartir el mensaje de la palabra de Dios es tan simple.
pero que tal vez estamos perdidos, confundidos, angustiados y las personas se están perdiendo. Yo pensaría también que en este tiempo las personas no necesitan tal vez de conocer a Dios. Yo pienso que si hacemos una encuesta a nivel Bogotá, usted le pregunta a alguien, ¿ha conocido de Dios? ¿Alguna vez ha asistido a una iglesia cristiana? El 98%, me atrevería a decir que conocen de Dios, han asistido a una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estadísticas de las iglesias grandes y pequeñas se puede fácilmente contabilizar que por cada iglesia en sumatoria, en todas las iglesias han pasado casi que las 9 o 10 millones de personas que están en Bogotá. Entonces las personas no necesitan que les hagan una oración de fe, no necesitan que tal vez les digan, mira, Cristo es tu Salvador. Las personas hoy en día necesitan es volver su corazón a Dios, buscar de Dios, arrepentirse de sus malos caminos y decidir servirle a Dios. Eso es lo que las personas, esa es la gran comisión, esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Tal vez si se la pudiera resumir en una frase, pero quiero que avancemos un poco más. Quiero, para finalizar esta parte, mencionarle una frase que cautivó mi mente y mi corazón, y es la siguiente: la perspectiva de la realidad no es solo lo que ven nuestros ojos, sino la razón informada por la palabra de Dios. A veces nosotros no vemos con los ojos de la fe, y para poder aplicar esta palabra, para poder sacar la gran comisión de la cuarentena en la que se encuentra, porque si ustedes nos preguntan, junto con mi esposa trabajamos la parte de la consolidación y de las personas nuevas que llegan a la iglesia, y desde que estamos en la cuarentena, desafortunadamente han sido muy pocas las personas que han llegado, ¿sí? Y las personas que llegan es porque alguno de los pastores o un hermano los invitó, les compartió, pero son muy pocos, ¿sí? Entonces esta frase tocó mi corazón para que nosotros podamos comprender que las cosas no son como nosotros creemos que son, sino son como Dios dice que son, como están establecidas en su palabra. Entonces, si ahorita entramos en materia, nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha dejado esa enorme tarea, que es un mandato, es una responsabilidad nuestra, compartir el evangelio, y que no cuando estemos delante de la presencia de Dios podamos decir, ay, Señor, fue que fue, ¿sí? Porque fíjese que no es un requisito para la salvación el que seamos evangelistas. Ninguna parte de la Biblia dice eso, pero sí es una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios hacer que el reino de los cielos se establezca acá en la tierra. Es decir, que muchas personas que no conocen de Dios lo puedan hacer a través suyo y a través mío. Pero quiere que le diga una cosa. Mientras que estaba preparando el mensaje, el Señor me hablaba: la iglesia en estos momentos está como la oveja perniquebrada, está dolida, está falta de ministración, está enferma, está angustiada, está escondida, está en cuarentena. Ese es el estado actual de la iglesia. Entonces en esta noche vamos a pedirle al Espíritu Santo que ministre, que sane nuestro corazón y que nos capacite y nos habilite para poder hacer su obra, porque un soldado herido no puede trabajar. Vamos a entrar en materia porque el tiempo corre. Marcos, ahora sí, capítulo 16, versículo 12 al 20, rápidamente lo vamos a leer. ¿Listo, muchachos? Dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Subraya esas dos palabras, incredulidad y dureza de corazón, porque no
porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Un segundo, por favor. Aleluya. La evangelización que el Señor quiere para el año 2021 tal vez dista un poco de la evangelización tal vez que yo les contaba, que tal vez pudimos ver en los años 90 o en los años 2000 o inclusive antes de que iniciara esta cuarentena. Lo que el Señor colocaba en mi corazón es que es importante para poder nosotros acercarnos a aquellas personas que tal vez están apartadas de Dios, que no conocen de Dios o que se han olvidado de Dios. Es que nosotros debemos de conocer las Escrituras, porque si no las conocemos, ¿cómo le podemos compartir a otros? Y luego de conocerlos, debemos ponerlas por obra. Entonces estamos hablando de un Cristo vivo. ¿En dónde está eso, pastor? Eso está en Juan 5:39. El Señor nos está invitando a que escudriñemos las Escrituras. La palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿en dónde nosotros encontramos la vida eterna? En la palabra de Dios. Pero ¿cómo hacemos para poder nosotros compartir esa verdad a otros? La tenemos que escudriñar, mis hermanos, la tenemos que estudiar. Tal vez si usted se encuentra solo y no sabe y no entiende y lee pero no entiende y no tiene un amigo, alguien que le ayude, escríbame, contáctenos. Ahorita cuando coloquemos los números de teléfono, usted puede llamar, puede preguntarnos. Tal vez si necesita un plan de lectura, como no, hay un pasaje en particular que leo y que no sé cómo escudriñarlo, no entiendo, ¿sí? Para eso estamos acá como iglesia, como pastores, hay líderes, hay personas que le pueden ayudar. De eso depende, de que usted pueda compartir, pueda ser una pieza clave, pueda ser útil dentro de la obra del Señor. Entonces, como un primer punto, si lo podemos colocar ahí, Juanchito, lo primero que podemos hacer para poder tener una evangelización efectiva es conocer las Escrituras. Segundo, debemos de predicar. ¿A quién debemos de predicarle? Al prójimo, a la persona que está cercana a nosotros, con quien nosotros podamos establecer un vínculo. Y más ahora por el tema de la pandemia, no podemos coger un megáfono e irnos por la calle: arrepiéntete porque Cristo viene pronto. La mayoría de la gente ya sabe eso. Pero qué distinto sería de que usted
dejara un poco de ver tantas series de Netflix y de chatear cosas a veces sin sentido, que tal vez le hacen perder el tiempo y actuar de una manera negligente con lo que Dios nos está mandando a hacer, y tomar un tiempo para preguntarle a las personas: ¿cómo has estado? No, tal vez estoy triste, estoy aburrido, estoy defraudado, estoy sin trabajo. No, tranquila, pero vamos a orar. Mira, hay un Dios que te ama, que dio la vida por ti, que se preocupa por ti, que es tu sustentador, tu ayudador. No han pasado más de 2 minutos. Pienso que eso se lo puede escribir a alguien en menos de 144 caracteres, que es lo que se puede escribir en Twitter. Y crear un vínculo. A eso es lo que Dios nos está llamando, amada iglesia. Si usted se da cuenta en lo que acabamos de leer, en el versículo 14 dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos. No eran personas desconocidas, fue con aquellos discípulos con los cuales el Señor estableció un vínculo por más de 3 años, compartiendo la comida, compartiendo la cama, compartiendo todo. ¿Y qué les pasó? Dentro de su corazón había incredulidad y dureza de corazón. ¿Cómo está la iglesia hoy en día, pastor? Con incredulidad y con dureza de corazón. Por esa razón va a ser imposible que nosotros podamos compartirle a otros. ¿Cómo quiere usted aumentar su fe si no lee la palabra de Dios? Ni siquiera tiene un devocional, ni siquiera a veces vemos el link. El link fluctúa cuando nosotros vemos cuántas personas están conectadas. Hay transmisiones. ¿Cuántas personas están conectadas en este momento, muchachos? Hay momentos en los que hay 30, hay 50, hay 100, 41. Hay 41 personas conectadas en estos momentos. Bueno, 41 familias me gustaría decir, porque en muchas de las casas hay más de 2 personas reunidas. Mínimo hay una, pero por lo regular hay más de 2 personas. Podemos decir que hay 80 personas o 100 personas viendo esta transmisión. Pero como les decía, esto se puede, o mejor aún, tienen un efecto multiplicador las redes en este tiempo, en el cual cuando tú compartes algo, eso se puede compartir a 2 personas, y esas 2 a 4, y esas 4 a 16, y así. Pero lo importante es el mensaje, la esencia. ¿Qué es lo que estás compartiendo? A veces simplemente pensamos que evangelizar es tomar un video que otras personas han enviado y reenviárselo a su lista de contactos. Así no funciona, mis hermanos. Eso sería como un poco de chismerío santo. Lo que es crear un vínculo con una persona es que ellos te escuchen a ti, que tú les des tu testimonio, que tú les hables de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso sí es crear un vínculo. Es escuchar, es prestar el oído y decir: ah, sí, es tener compasión, saber que esta persona está pasando por un momento de dificultad y poder nosotros ayudar en algo, así sea con una oración. Con eso estás abriendo el camino y haciendo que la fe de esta persona se incremente para que empiece a buscar a Dios y ya empiece a depender él de Dios. Vamos a repasar rápidamente. En el siglo XXI la evangelización requiere conocer las escrituras, hablar de un Cristo vivo. Segundo, predicar al prójimo. Y tercero, que se haga de una forma sincera, autónoma y creativa. ¿Cómo así, pastor, que se debe evangelizar de una manera sincera? Si tú no lo haces de una manera voluntaria, no lo hagas, porque lo vas a hacer por cumplir un requisito y no va a funcionar. No vas a poder llegar a crear un vínculo con nadie. Segundo, de una manera autónoma. Quiere decir que debe nacer de tu corazón. Debe ser voluntario. Yo pienso que aunque cada uno de nosotros reflexione en lo que estábamos hablando al inicio de la predicación, nos demos cuenta que hemos hecho, hagamos una autoevaluación. Perdón un segundo. Pido disculpas, mis hermanos, he tenido
tal vez unas aflicciones, los problemas con la garganta, pero ya estamos para continuar. Estábamos hablando de que debemos predicar de una manera, debemos compartir, evangelizar de una manera autónoma, que nazca de nuestro corazón. Cuando el Señor Jesucristo le ministraba a los apóstoles, lo hacía de esa manera. Tal vez no llevaba un libro escrito, simplemente les hablaba como amigos, como hermanos, ¿sí? Y pienso que en eso hemos fallado. Hemos fallado en que desafortunadamente como colombianos, como latinos, necesitamos de un policía que nos esté guiando, que nos esté diciendo, el culto es a las 8 de la mañana y si no te levantas, ¿sí? Esa es nuestra cultura. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y esa no es la forma como tú puedes evangelizar de una manera efectiva. Debe nacer de tu corazón. Debe ser algo que te inspire. Y si algún día tenemos la oportunidad de hablar y de compartir más, los grandes evangelistas son personas inspiradoras. Hay muchos nombres, no tengo tiempo para mencionarlos, pero las vidas de ellos fueron difíciles, fueron personas que aguantaron hambre, que tuvieron necesidades, sin importar eso, entregaron su vida por predicar el evangelio de Dios. Y finalmente, debemos de predicar, de compartir de una manera creativa. En esto sí quiero ser muy sincero y Dios tocó mi corazón al ver unas obras de teatro que se están haciendo en internet, por Facebook, las vi. Iglesias que tal vez tienen menos recursos de los que nosotros tenemos, pero la iglesia de Dios no se detiene. Yo quedé sorprendido con libretos, con preparación de cámaras, con muchas cosas. O sea, solo por poner un ejemplo de las cosas que he visto en internet en estos tiempos. Y lo hago, iglesia, para que si usted se siente reargudido con lo que yo le estoy diciendo, despierte, avance, búsquenos y diga, pastor, aquí estoy, yo quiero hacer algo para el reino de los cielos. No me conformo tal vez a seguir acostado en mi casa, perdiendo el tiempo en esto, en lo otro. No voy a tal vez a decir que, perdón un segundo. Pero sí voy a hablarles de miniseries, obras de teatro, sketchers, como algunos sketch, no sé bien cuál es la traducción al español, pero son historias cortas, historias que no duran más de 2-3 minutos. Y están impactando las redes sociales, el internet, con mensajes de evangelización. No sé, en alguna de las predicaciones el pastor Gustavo compartía que es tiempo de que nos debemos reinventar. Y Dios me permitió ver lo que está sucediendo y no es ajeno a nuestra realidad, hermano. Debemos despertarnos. Esto es como, para mí, como una bofetada espiritual y decir, aquí estamos, aquí estamos. Tenemos que poner por obra y me uno al llamado que el pastor Gustavo hacía. No se puede detener la obra de Dios. Eh, los bautismos, los discipulados, toda la obra que nosotros realizamos dentro de la iglesia debe de continuar, mis hermanos. Es tiempo, pero eso no lo podemos hacer los pastores solamente. Es necesario que como iglesia nos unamos en un mismo cuerpo, en un mismo deseo, en un mismo sentir. Porque tal vez si antes nos tocaba salir, tomar un bus, impactar zonas, este es el tiempo en el que nos debemos de unir, debemos de crear unos guiones, de crear unas historias, de qué sé yo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para llegar a aquel que está triste, abatido, consolado, dolido. Entonces, para concluir, ¿cómo podemos vencer esa incredulidad y esa dureza de corazón?
Primer paso o primer punto, como lo quiera colocar allá, alimente su vida con la palabra de Dios. Ese alimento espiritual es supremamente necesario y fundamental. Fíjese que la incredulidad y la fe siempre van a diferir, ¿sí? Entonces la fe, cuando nosotros incrementamos nuestra fe, estamos creciendo en nuestro camino hacia la salvación. Yo pienso que esas dos partes, el escudriñar la palabra de Dios y hacer que esa fe que se está alimentando fruto de estudiar la palabra de Dios y la pongamos por obra, es lo que vence esa incredulidad, que fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos simplemente, si usted mira el relato, se da cuenta que luego de que el Señor parte, se quedaron solos y se quedaron así, como tal vez podemos estar nosotros esperando a que Cristo venga por su iglesia, porque con esta cuarentena no se puede hacer nada. Es tiempo de despertar, amada iglesia, es tiempo de que podamos salir de esa zona de comodidad, de esa incredulidad. Aquí hay algo que yo coloqué entre paréntesis y también es a veces motivo por el cual la persona tiene incredulidad, y es como decir, que le voy a predicar a otros. Tal vez algunos necesitarán hasta que oren por ellos mismos, ¿sí? Porque no creen ni siquiera en ellos mismos, no creen en nada, no creen en la palabra de Dios, están muertos en sus delitos y pecados, qué sé yo. Pero nuestra función, te quiero decir, en esta tarde no va a ser salvar a las personas. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Predicar. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Eso es nuestra responsabilidad. Segundo, ¿cómo vamos a vencer esa dureza de corazón? El primer paso, y también está en alguna de las prédicas que he realizado desde que hemos estado acá en la iglesia, tiene que ver con la coinonía. Si nosotros como hermanos primeramente nos acercamos, nos ayudamos, nos ministramos unos a los otros, nos preocupamos por decir, venga, este hermano, ¿cómo ha estado? Lo llamo, lo invito, lo involucro, mira que vamos a tener una reunión para empezar a desarrollar algo nuevo para que las personas se conviertan en la iglesia, o tengo este problema, no tengo mercado, no tengo esto, no tengo lo otro, y nosotros empezamos a ser parte, sirviendo, ministrando en la parte espiritual, en la parte física, sobre las necesidades de otros hermanos. Ese es el primer punto para poder borrar, erradicar esa dureza del corazón, porque la gente tiene problemas, tiene dificultades, tiene angustias, y lo primero que hacen es apartarse de Dios. Ya, cierra su corazón, lo pone duro como una piedra y no permite que Dios pueda hacer su obra. Entonces nosotros necesitamos simplemente tener esa fiel y firme convicción y la revelación de parte de Dios para nuestras vidas, para no solamente colocar, como tal vez les pasó a los discípulos, la mirada en lo que está sucediendo físicamente, sino en lo espiritual, en lo que sucedió luego de que ellos, el Señor les da este mandamiento de ir a predicar el evangelio. El Señor les dice, ok, si tú crees y eres bautizado, si tus obras demuestran tu fe, no serás condenado, pero aparte de eso hay una cantidad de señales que te van a seguir. Vas a tener poder, vas a tener autoridad, vas a poder echar fuera demonios, vas a poder hablar nuevas lenguas, vas a beber cosa mortífera y nada te va a hacer daño. Es decir, te voy a dar todo lo que necesitas, te voy a capacitar para que puedas compartir esta palabra y sea de edificación para otros que se pierden en medio de sus necesidades. Tal vez los teólogos se han enfrascado en estudiar si todavía estas señales existen, ¿sí? Si todavía las nuevas, si existe lo de hablar en lenguas, si existe lo de echar fuera demonios. Algunos dicen que eso ya pasó, que eso fue para la época antigua.
Pero nosotros creemos fielmente en Sembrando Vida, en que el Señor le habló particularmente a la iglesia en este tiempo, porque sucedieron luego en Hechos de los Apóstoles esos milagros, esas señales, esos prodigios, pero también continúan de manera general sucediendo en nuestro tiempo. Entonces la iglesia y Dios ha dejado estas señales para que la iglesia no se detenga. Ya para finalizar, vamos a ministrar. Quiero invitarle a las personas que están acá y a usted que está allá en su casa, que se coloque de pie, disponga su corazón. Y quiero compartirle algo, manera de conclusión de lo que Dios tocó en mi corazón. Si podemos colocar la canción de fondo. Y es que hay una palabrita principal que ustedes también la pueden encontrar en Primera de Corintios en el capítulo 13, y es amor. Una palabrita sencilla, 5 letras, amor. Si nosotros no tenemos amor, la verdad, nada de lo que nosotros pretendamos hacer o realizar va a tener fruto, va a tener resultado. Y Dios nos está hablando a su iglesia, la está atrayendo, la está consolando. Pero eso solo sucede sobre aquel que dispone su corazón. Yo le invito en esta noche para que cierre sus ojos donde se encuentra y le diga: Señor, aquí estoy, Padre. Te pido perdón, mi Señor, por los errores, Señor, que he cometido hasta ahora, Señor. Si tal vez estoy apartado de ti, Señor. Pero también, Señor, reconozco, Padre Santo, la responsabilidad, Dios, que me has entregado, Señor. Padre bueno, tal vez, Señor, no sé cómo actuar, mi Dios. No sé ni qué hacer ni qué decir, Señor. En esta noche, Señor, solamente me quiero entregar, Señor, para que tus cuerdas de amor, Señor, vengan sobre mi vida, Padre. Y tú me ministres. Ministrame, Espíritu Santo, porque te necesito, mi Señor. Necesito de tu amor, Padre Santo, para poder caminar, Señor, para poder ministrar, Padre Santo. Necesito esa ministración dentro de mi ser, Señor. Te necesito, Señor, que me siento morir, Señor, si no estás conmigo, Padre. Tal vez no tengo ganas, Señor, ni de leer tu palabra, Dios. Pero si me dispongo, Señor, estoy disponiendo mi corazón, Señor, para que tú me hables, mi Dios, en esta noche, Señor. Transforma mi vida, transforma mi corazón, Señor. Escucho el eco de tu voz, todo tu corazón. Aleluya, Espíritu Santo, Señor. Ven, Señor, y restaura nuestro interior, Señor, porque un largo camino nos resta, Señor. Necesitamos, Padre Celestial, poder llevar, Señor, esta palabra por obra, Señor. Predicar, Padre Celestial, tu evangelio, Señor. Que los enfermos sean sanados, Señor. Que los dolidos, Señor, los angustiados, Señor, las personas que tienen cargas, Señor, puedan descansar en ti, Señor. Pero hay dolor, hay angustia en tu pueblo, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú nos ministres, Señor, para que tú nos levantes, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Con tu amor, Señor, lo haces. Hazlo ahora, Señor. Necesitamos experimentar, Señor, ese amor tuyo, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Hoy queremos, Señor, que tú nos ministres, Padre. Ministranos, Señor, porque tenemos una responsabilidad, Señor, Padre. Tal vez haya incertidumbre, Señor. Tal vez haya incredulidad, Señor, o dureza de corazón, Padre. Hoy te entregamos a ti, Señor, nuestras cargas, para que seas tú
obrándonos, Señor, capacitándonos, Padre. Ministranos, Señor de la gloria. Aquí estamos, Señor, somos tuyos, somos tus hijos, Señor. Necesitamos, Señor, de esa obra redentora, Señor. Gracias por dar tu vida en la cruz, Señor, porque con eso entregaste hasta la última gota de sangre, Señor, por nosotros, Señor. Nos demostraste todo tu amor, Señor, tu misericordia, Padre. No sabemos, Señor, cuánto tiempo ha pasado, pero tus promesas, Señor, son sí y son amén, Padre. Ayúdanos, Señor, porque has obrado, Señor, en nuestra casa, Señor. Has traído respuesta, Señor. Has traído respuesta, Señor. Estás trayendo respuesta, Señor, y seguirás trayendo respuesta, Señor. Obra, Señor, obra, Padre. Hoy disponemos nuestro ser, Señor, para que tú obres, Señor, y nos capacites, nos sanes, Señor. Quita toda herida, Señor, toda angustia, Señor, toda necesidad, Señor, porque anhelamos, Señor, deseamos, Señor, servirte, Padre. Ir, Señor, a todas partes, Señor, del mundo, a anunciar tus buenas nuevas, Señor. Pero solo lo podemos hacer con tus fuerzas, Señor. Con las nuestras no podemos, mi Dios. Oh Padre Celestial. Señor, que tus señales, Señor, que tus milagros, Señor, sucedan, nos sigan, Señor, a causa, Señor, de tu evangelio, Señor, de predicar tu palabra, Señor, pura, Señor, y sin mancha, Padre. Aleluya, Señor. Ministranos, Señor, sánanos, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nosotros, Señor. Aleluya, Padre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Ministra las vidas, Señor, los corazones, Señor. Danos esa seguridad, Señor, para vencer, Señor, toda incredulidad, toda dureza del corazón, Señor, toda inseguridad, Padre Santo, Señor. Ministranos, mi Dios. Ministranos, todo está bajo tu control, mi Dios. Te damos muchas gracias a ti, Señor. Toda la gloria, Señor, y la honra son tuyas. Te damos un fuerte aplauso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, le damos muchas gracias al Señor por esta palabra que nos permite compartir.